Aquí estoy como siempre con mucho gusto para saludarlos. Espero que estén bien. Tengo este vestido para tejerlo. Es para niña de 4 años. Es fácil, tiene todas las instrucciones paso a paso para que lo haga en cualquier medida, desde recién nacida hasta cualquier edad para una niña. Lo largo que guste, lo ancho también que quiera formar la falda. Y el motivo que tiene tejida la falda está muy bonito, está precioso. Está tejido con 160 gramos de hilo. El hilo que voy a usar para tejer este vestido es hilo cristal nacarado. Está muy bonito la combinación que tiene. Se ve muy elegante, está precioso el hilo. En la descripción del video está el enlace de la tienda en línea para que lo pueda comprar y vea de las clases y colores que tengo en la página. El gancho que voy a usar es la letra B, 2.25 milímetros. Aquí le voy a explicar con este gráfico que tengo, que lo hice a mi manera, para que puedan tejer este vestido en cualquier medida. No importa el hilo que vaya a tejer, el gancho que vaya a usar. Esto es muy fácil de poderlo tejer. En esta forma vamos a tejer la cadena y vamos a medir en este punto que tenemos aquí de la parte del frente, de esta línea a esta línea. Ya ve que el cuello es cuadrado. Usted toma la cadena que tejió y la coloca en esta parte de la bebé o de la niña hasta esta parte, calculando el espacio que vamos a tener aquí en los lados del cuello, qué tan abierto lo quiere. Esta es la medida base para tejer los siguientes lados. Tiene que ser cadenas en par, pueden ser 30, 32, cualquier medida, cualquier cantidad de cadenas, solamente que sean en forma de par. Ahora tenemos 30, pueden ser, ya les dije, 32. Vamos a poner 30 cadenas por 4 lados. Son 120. Si usted aquí coloca 32, son 128. Esta es la base. Usted lo multiplica o lo suma 4 veces 32 y ahí va a tener la medida. Ahora, ya teniendo la base de 30, se van a tejer 15 y 15 en la espalda y 30 al frente y 30 en los hombros. Solamente que aquí le puse 15 y 15 porque son 15 al frente y 15 en la espalda. Pero es una cadena recta. Simplemente lo estoy separando al frente los 15. Aquí, si usted sabe tejer esta parte de atrás, porque esta es la espalda, vamos a tener una abertura para ponerle el ojal y los botones. Si usted al mismo tiempo sabe irlo tejiendo, lo puede hacer. Aquí en esto, a mí me gusta ahora hacerlo separado en este vestido. Lo voy a hacer separado, la abertura que tenemos que tejer en la parte de la espalda. Ya cuando hayamos terminado la blusa, la tejo. Si aquí tenemos 32, usted separa la mitad, 16 y 16. Por esa razón también le digo que sean pares para cuando usted separa la espalda, ahí va a tener la cantidad igual en los dos lados. Tengo 120 cadenas de base. Cualquier cantidad de cadenas que haya tejido, se deben de agregar 3 cadenas para el primer punto alto. Y paso 1, 2, 3, 4 cadenas y en la quinta cadena tejo el primer punto alto. Aquí ya tenemos 2 puntos altos contando las cadenas. Y sigo tejiendo hasta tener 15 puntos altos, un punto alto en cada espacio de cadena. Ok, perfecto. Aquí tengo los 15 puntos altos, 2 cadenas para separar el hombro y en el siguiente punto tejo el punto alto. Aquí voy a tejer 30 puntos altos y los separo con 2 cadenas para tejer la parte del frente y tejemos 3 espacios igual con 30 puntos altos y 2 cadenas. Aquí está el primer espacio de 15 puntos altos, 2 cadenas, 30.
las 2 cadenas, 30. Este primero es el hombro, la parte del frente, el siguiente hombro y la espalda, siempre separado de 2 cadenas. Tengo los últimos 15 puntos altos. Empiezo la segunda vuelta con una cadena y medio punto en el primer punto alto, y así en cada espacio voy a tejer medio punto hasta llegar al espacio de cadena. Aquí estoy en el último punto alto de los 15 de la vuelta anterior, y en el espacio de cadena tejo 4 medios puntos y en cada espacio un medio punto, y vamos a terminar la segunda vuelta tejiendo en cada espacio de 2 cadenas 4 medios puntos y un medio punto en cada punto alto. Terminé la vuelta de medio punto, voy a tejer la tercera vuelta. La vuelta de punto alto se empieza con 3 cadenas y la vuelta del medio punto con una cadena. Vamos a tejer esta vuelta. En cada espacio que tenemos vamos a tener un punto alto y nos van a quedar los puntos altos a un solo lado, al lado derecho. Se va a ver muy bonito el tejido con el medio punto que se va a tejer. Es más trabajo, pero le damos un mejor acabado al tejido. Quiero llegar al espacio de cadena. Aquí tengo el medio punto, tejo el punto alto, es 1, 2, porque tenemos 4, 2 cadenas y los siguientes 2 en cada punto. Ahí está. Así vamos a tejer. Vamos a repetir la vuelta 2 y la vuelta 3 hasta que tengamos 10 vueltas en total con los mismos puntos en cada espacio y aumentando 4 puntos en cada espacio de cadena. Tejí hasta la vuelta 11, la última vuelta es de punto alto y voy a tejer la vuelta 12 con una cadena y vamos a tejer medio punto hasta el espacio que tenemos de cadena. En la vuelta 12 tejí hasta este último punto alto el medio punto y en el espacio de cadena tejo 2 medios puntos y voy a tejer 14 cadenas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Este es el espacio que voy a tejer debajo del brazo. Si usted necesita más, teja más cadenas en pares. Y de regreso paso el espacio de la manga y en el punto de cadena tejo 2 medios puntos y así voy a seguir con el medio punto, y en el otro espacio de la manga tejemos igual las cadenas y terminamos la vuelta 12. Ok, aquí ya separamos las mangas. Voy a tejer la vuelta 13 con un punto alto en cada espacio incluyendo la cadena hasta el último medio punto para terminar la vuelta 13. Empiezo la vuelta 14 con una cadena y la vuelta de medio punto y así seguimos tejiendo como las vueltas anteriores, una vuelta de medio punto y una vuelta de punto alto con los mismos puntos que tenemos. Quiero que vean hasta la vuelta que estoy avanzando. Estoy en la vuelta 22. Esta vuelta es de medio punto por el lado revés de la prenda. Ahí está la forma que tiene las mangas y el cuello. Hasta aquí voy a tejer la blusa. Voy a empezar a tejer medio punto al lado derecho de la espalda porque aquí van los ojales. Primero voy a tejer esto ya que aquí tengo la hebra para no cortar. Tejo este lado y luego enseguida tejo este lado. Aquí voy a tejer 2 vueltas de medio punto para empezar a tejer los ojales. Voy a tejer una cadena y medio punto y 2 medios puntos en la vuelta porque es cada punto alto es una vuelta. Ahí tengo 2 medios puntos y donde tenemos la vuelta de medio punto
medio punto para que nos queden los dos lados iguales. Aquí tejo en medio punto, 2 en cada punto alto, en el medio punto, en el punto alto. Así vamos a tejer la primera y nos regresamos con la segunda vuelta, y en la tercera vamos a tejer el ojal. Estoy empezando la tercera vuelta de medio punto para el ojal, y aquí en cada marquita es donde lo vamos a formar, y tejo 2 cadenas para el ojal y paso 2 puntos. Y paso 3 líneas para poder formar el siguiente ojal, y aquí tengo el tamaño del botón y ahí está exactamente la medida, y así seguimos y terminamos la vuelta. Aquí termino la tercera vuelta, tengo las 2 cadenas y en el último medio punto se teje el último medio punto, siempre empezando con una cadena para la cuarta vuelta, el primer medio punto, y donde tenemos las 2 cadenas tejo 2 medios puntos, y así vamos a terminar la vuelta 4. Ahí tejí 5 vueltas en total. Aquí tenemos los ojales, 3 ojales. Voy a tejer medio punto por la parte del cuello. Va a quedar al lado revés el medio punto, pero no me gusta cortar el hilo. Voy a tejer una cadena y medio punto, medio punto. Aquí tejemos en cada lacito porque tenemos la base de cadena y tenemos que tejer solamente en un lacito. Así terminamos todo el lado del cuello hasta llegar al siguiente lado, que es el izquierdo de la blusa. Ok, terminé el cuello con medio punto y tejí en un lado una vuelta de medio punto. Voy a tejer 4 más, igual que en el lado donde hice los ojales, para tener la misma cantidad de 5 vueltas. Ok, terminé el lado de los botones, son 5 vueltas. Estamos en el lado de la cintura, acá está el cuello. Voy a tejer una cadena, le doy vuelta y vamos a estar al lado derecho del tejido, y vamos a tejer la misma vuelta que hago con una cadena y el punto deslizado en cada espacio de medio punto. Es una cadena, deslizo, así le voy a dar la orilla, los dos lados de la abertura y el cuello, y lo que me gusta que está al lado derecho esta última vuelta. Aquí tejo la cadena y el punto deslizado, y vamos a terminar completamente ya la blusa. Solamente nos van a quedar las mangas para darle la orilla. Terminamos esta vuelta, ahí tenemos la orilla. Terminé la última vuelta de la orilla, ahí está ya terminado. Vamos a tejer una vuelta de entre 2, juntando estos dos lados que tenemos abiertos. Por este mismo punto vamos a tejer en esta última vuelta de medio punto, y la primera vuelta que tenemos en el lado es 1, 2, 3, 4. En este espacio es el medio punto. Aquí solamente voy a deslizar para tejer 5 cadenas, 3, 4, 5. Paso una vuelta de medio punto, y aquí ya son 1, 2, 3, y aquí también. Aquí nos quedan 1, 2 vueltas. Voy a contar 2 vueltas y tejo el punto alto. Al mismo tiempo vamos uniendo los medios puntos, una cadena, y paso una vuelta, y en la primera vuelta que tejimos aquí y en la última que tejimos en la vuelta de la parte de atrás tejemos el punto alto.
Y ahí tenemos los dos lados, ya están aquí unidos, siempre poniendo arriba el lado derecho, que es el ojal, debe de ir arriba del lado izquierdo donde vamos a poner los botones. Y aquí en esta vuelta, que es el entre dos, vamos a ir pasando un punto, paso un medio punto. Este entre dos lo puede tejer lo ancho que guste, la separación que quiera darle, pero como es un vestido pequeño, entonces tiene que ser como algo muy junto para que no se vea tan abierto el entre dos que vamos a colocar aquí para darle la separación de la falda y la blusa. Terminé la vuelta del entre dos. Voy a tejer una vuelta para la base de la faldita, tejo medio punto, 2 cadenas. En cada punto alto vamos a tejer el medio punto, 2 cadenas. Así terminamos esta vuelta de base. Voy a terminar la vuelta de base. Cada 3 lacitos es un motivo. Como me va a faltar uno, termino teniendo 2 para un solo motivo. Así de que aquí voy a hacer un cambio. Tengo las 2 cadenas. Ahí lo hice en el punto de cadena, 2 cadenas, y en el punto alto para tener ahí punto que me falta para el motivo, a ir deslizo en el primer medio punto, y ya tengo 3 cadenitas para cada motivo. Si a usted le faltan, así lo puede hacer, o le faltan 2, los puede hacer espaciados, que no sean todos en un solo espacio. Empiezo la primera vuelta, deslizo por debajo de la cadena, 3 puntos de cadena, 2 puntos altos, una cadena, un punto alto en el medio punto, una cadena, en el espacio de cadena 3 puntos altos, ahí tengo el primer espacio en 2 lacitos de cadena, y tejo un punto alto en el medio punto sin cerrar, lo dejo abierto. El segundo en el siguiente medio punto, aquí estamos pasando el lacito de cadena y lo cierro en un solo punto. Ahí está un motivo completo, que son 3 lacitos para el motivo, y en el siguiente empiezo a repetir este mismo espacio, empezando con 3 puntos altos. Tengo 2, 3, una cadena, el punto alto en el medio punto, una cadena, en el espacio de cadena los 3 puntos altos. Aquí tengo 2, 3, aquí están los 2 lacitos de la vuelta anterior, y aquí empiezo en el medio punto, el punto alto sin cerrar, paso el espacio de cadena, y en el siguiente medio punto el segundo punto alto y lo cierro en un solo punto. Así tenemos los siguientes 3 espacios. Vamos a seguir con esta primera vuelta. Voy a terminar esta primera vuelta. Aquí tengo estos 2 grupos en 2 lacitos, y tenemos el último. Aquí tejo el punto alto en el medio punto, el siguiente, este lo voy a tejer, ahí están los 2 puntos en un solo punto, y deslizo en la tercera cadena, y está la primera vuelta terminada.
Voy a deslizar para empezar la segunda vuelta hacia el espacio de cadena, por debajo de la cadena, y aquí empiezo con los 3 puntos de cadena y vamos a repetir los 3 puntos altos. Este punto lo vamos a tejer después de la cadena por la parte de arriba. Tomamos el punto alto, ahí lo tenemos, una cadena. En el espacio de cadena se tejen los 3 puntos altos, ahí lo tenemos. Aquí vamos a pasar 2 puntos altos y tejemos el punto alto sin cerrar en el primero de los 3 que tenemos. Dejamos estos dos, los pasamos, estos 2 puntos altos de la vuelta anterior, y ahí los cierro. Ahí está un motivo. Vamos a seguir con los 3 puntos altos en el siguiente espacio de cadena. Si su hilo es más grueso, puede tejer este espacio de cadena de 2 cadenas. Aquí tengo la cadena, por la parte de arriba tomo el punto alto, una cadena, los 3 puntos altos. Aquí estoy repitiendo los puntos anteriores. Ok, aquí tejo los 3 puntos altos y en el tercer punto alto, sin cerrar el punto alto, paso este espacio de cadena y en el siguiente el punto alto y lo cierro en un solo punto. Así vamos a estar tejiendo la segunda vuelta. Voy a cerrar la segunda vuelta. Aquí tengo los 2 puntos altos que los voy a cerrar en un solo punto y deslizo en la tercera cadena, y aquí tenemos la segunda vuelta. Vamos a seguir repitiendo esta segunda vuelta, siempre deslizando para empezar la vuelta los puntos altos y por debajo de la cadena, y aquí empezamos a repetir este mismo grupo, igual estos 2 puntos altos en el último y en el primer punto alto de los 3, cerrados en un solo punto, y así vamos a tejer hasta que necesitemos aumentar según lo amplio que guste tejer la falda, según el hilo también. Vamos a seguir con esta segunda vuelta. Estoy terminando la vuelta 6 y aquí cambié 2 cadenas en estos 2 espacios, porque las anteriores de la 1 a la 5 es una cadena. Para que vaya abriendo un poco el motivo, aquí estoy en la vuelta 11. Las anteriores las estoy tejiendo con 3 puntos altos y esta aumenté un punto en cada lado. Son 4 puntos altos. Estos puntos se siguen tomando igual todas las vueltas, los 2 puntos juntos. En el espacio de cadena voy a tejer los 4 puntos altos. Por ahora voy a seguir tejiendo 2 cadenas. Recuerden que en la vuelta 6 aumenté a 2 cadenas. Las primeras 5 vueltas fueron de una cadena. Ahí tengo 3, 4 y sigo tomando el último punto de los 3 y el primero del siguiente grupo en un solo punto, y en este va a ser el último punto de los 4 y el primero del siguiente espacio de 4 en la siguiente vuelta. Así tejemos la vuelta 11 en adelante.
Hasta la vuelta 20 tejí los 4 puntos altos en cada lado. Esta es la vuelta 21 y voy a tejer aquí 5 puntos altos en cada lado hasta la vuelta 25. De la 21 a la 25 se van a tejer 5 y 5. Y aquí estoy tejiendo 2 cadenas y 2 cadenas. En la vuelta 26 se pueden aumentar aquí 3 y 3 cadenas. Tejí hasta la vuelta 30 con 5 puntos altos en cada lado y en la vuelta 22 aumenté a 3 y 3 cadenas en los espacios para que abra más el motivo y se vea más abierto, y llegué hasta la vuelta 30. Hasta ahí es lo largo de la falda. Aquí cierro la última vuelta y voy a empezar a tejer una orilla en el tercer punto alto, deslizo y voy a tejer medio punto y medio punto. Van a ser 3 medios puntos. Aquí tejo 3 y 3 en el siguiente espacio y 3, 1 en cada punto alto. 5 cadenas, 5 cadenas y paso 2 puntos altos y solamente voy a repetir los 3 puntos altos y tejo este mismo espacio 3, 3, 3 y 5 cadenas. Aquí ya terminé la orilla y voy a empezar a colocar las florecitas en la parte de abajo, como usted prefiera y guste darle la terminación abajo a la orilla de la falda. Voy a tejer la flor en una forma muy simple. Tomo el lacito para formar el centro y tejo 4 cadenas. Dos puntos altos de 2 lazadas. Tejo el segundo. 4 cadenas y medio punto. Y repito las 4 cadenas, los 2 puntos altos, las 4 cadenas y el medio punto. Voy a tejer 3 más. Aquí tengo 5 pétalos. Voy a tomar la parte de abajo porque es donde le voy a estar colocando una flor en cada espacio que tenemos del punto alto realzado. Aquí tejo 4 cadenas y tomo este punto que tenemos en este espacio. Solamente voy a deslizar, deslizo y tejo los 2 puntos altos de 2 lazadas. Ahí tengo los 2 puntos. Paso un espacio y en el siguiente deslizo y tejo 4 cadenas y tejo medio punto y ahí tenemos 6 pétalos. Voy a ajustar la punta del centro y aquí corto el hilo. Así voy a estar tejiendo cada línea que tenemos aquí una flor. Aquí, como ven, estoy poniéndole 2 colores. De la forma que estoy colocando este otro color es en cada ondita que tiene 5 cadenas
y tejo la flor con un segundo punto alto. Ahí está la mitad del pétalo y tomo el tercer punto, solamente deslizo y tejo el siguiente punto alto. Ya para terminar la flor es que unimos el pétalo, 4 cadenas, medio punto, y ahí corto el hilo. Estiro el hilo del centro. Estas dos puntas las anudo en la parte de atrás de la flor para después perder las puntas. Ahí está, así hice las blancas y así igual también las gris, con un nudito en la parte de atrás con las dos puntas. Aquí le tejí igual en la manga, medio punto y la misma vuelta de la orilla como tejí en el cuello. Ahí tiene los dos lados de la manga. Aquí ya le coloqué los botones, 3 botones. Aquí ya tengo el último botón. Le coloqué este listón en la cintura, pero con el lacito en la parte de la espalda. Aquí le formo el lazo. Aquí está el lacito en la parte de atrás en la cintura. Ahí tenemos la punta. Aquí tengo la orilla de la falda. Aquí le cosí estas 3 flores en cada lado, solamente de un lado. Ahí las puede colocar en la forma que guste. Ahí está la blusa del vestido. Espero que le guste y aquí está terminado. Comparte el video. Se puede suscribir para que tenga todos los siguientes proyectos que tengo. Regáleme un like y aquí estoy para vernos el próximo. Gracias, un abrazo para todos.